Buenos días, buenas tardes ya. ¿Días o tardes? Ok, mi nombre es Nur y no soy terrorista. Bueno, esta parte es algo un poco corto pero interesante. Vamos a hablar sobre el femicidio y sus consecuencias en la ruptura del tejido social entre Venezuela y Palestina. Vamos a hablar especialmente sobre los crímenes de honor, que serían los crímenes de Ashraf, llamados en árabe. Aquí se lee que son delitos en contra de las mujeres que no son más que excusas para evadir la imputación penal y quedar absuelto de responsabilidades, ya que dichos crímenes tienen una penalidad casi nula, debido a las costumbres y moral que forman parte de las fuentes del derecho en la legislación palestina, tanto como en la mayoría de las legislaciones árabes. El término crímenes de honor, para mí personalmente, es un término que se acuña como para zafarse de las responsabilidades y es en realidad un femicidio. ¿Qué pasa? Que los crímenes contra las mujeres se intentan encubrir con un barniz pseudocultural para zafarse de responsabilidades y las autoridades poder holgazanear en el cumplimiento de sus responsabilidades. El femicidio en la sociedad palestina es una amenaza fatal para el tejido social, puesto que impacta su integración y genera la incertidumbre en el núcleo de la sociedad. Y desde luego es un factor conducente al incremento de los niveles delictivos y amenaza la seguridad y el control jurídico. Es claro que las raíces del fenómeno son variables, sin embargo, para combatirlas se requiere del apoyo de todos los integrantes de la sociedad y en especial de la triangulación del Estado, sociedad civil y ciudadanía común, tomando acciones preventivas y coactivas para erradicar los niveles del femicidio. Aquí tenemos las causas de los crímenes de honor. Las supuestas causas serían la ausencia de leyes y reglamentos que controlen la tentación de cometer tales crímenes y la falta de coraje por parte de las mujeres para desafiar y dejar de obedecer la regla de los hábitos y tradiciones del pueblo palestino. Aquí sucede algo. Muchas personas dicen, ¿por qué no lo denuncias? Y muchas instituciones dicen, pero ven y denúncialo. Y no es fácil, porque nos encontramos en una situación que ok, vamos a denunciar, yo denuncio, pero ¿qué pasa cuando voy a llegar a la casa? Tengo un problema aún mayor, tengo al que me maltrata, se va a desencadenar un problema mucho mayor que el maltrato. Entonces, supuestamente las causas serían que las mujeres son asesinadas por sus actos y no es real. Las mujeres son asesinadas porque no se subyugan al hombre y no hacen lo que el hombre les exige. Entonces, leo un extracto. Las mujeres no son asesinadas a causa de su comportamiento, son asesinadas porque oponen resistencia a los intentos que los hombres hacen por controlarlas y por impedirle que tomen decisiones independientes sobre sus propias vidas. Entonces la causa de la muerte es una causa porque el varón decide que ella está haciendo algo que a él no le parece. Los crímenes de honor son actos de violencia, generalmente asesinatos cometidos por varones contra las mujeres de la familia, que estos consideran han traído deshonor a ellos, a la familia, al núcleo familiar. ¿Qué sucede? Que en la sociedad occidental la familia no es tan general. En la sociedad oriental y especialmente en la Palestina, la familia es excesivamente amplia y abarca desde primos, tíos, hermanos, abuela, mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Que si hay alguien que cometió algún, valga la redundancia, un acto que hace que genere deshonor a la familia, la madre para limpiar el honor, o el hermano para limpiar el honor, o el primo, pueden decir, pues a mí me parece que ella debe morir porque está en juego el honor de todos nosotros. La indolencia de los clérigos con respecto a adaptar o legislar en el tema, tomando en cuenta que la religión islámica establece para los delitos de abusos sexuales 4 testigos hombres para que la mujer denuncie. En caso contrario, la denunciante pudiera incurrir en la infracción. O sea, si de repente piso en falso, pues lo que yo pudiera hacer como demandante pasaría a ser yo la demandada. La actitud cultural de la sociedad acostumbra a la mujer a asumir el rol de cómplice y de víctima como una actitud recompensada en la vida eterna, ya que siempre es bendecida aquella que calla y renuncia a sus derechos, especialmente si se trata de honor. Lo mejor es callar.
lo dijo anteriormente la doctora Ibtisam, que mientras más sumisa es la mujer, más asegurado tiene el camino hacia el paraíso, según la Sharia. Aquí hay unas estadísticas sobre el asesinato de mujeres en Palestina. Estas son estadísticas que no son reales, porque en confabulación con las autoridades, los femicidios pasarían a ser como un delito común, pues, la mataron, le cayó una bomba, boom, ya, pero no fue femicidio. Aquí tenemos soluciones para erradicar este fenómeno. En esta parte estamos hablando sobre Palestina, sobre los femicidios en Palestina. ¿Qué debe hacerse? Es la pregunta de muchos. Muchos dirán, ¿por qué? ¿Qué se debe hacer o qué están haciendo? Hay muchas fundaciones que recogen a las mujeres, que les dan refugios, y hay una línea especializada para atender las llamadas acerca de violencia de género. Entonces, hay muchas organizaciones, pero esta situación es un poco compleja en lo que respecta, sobre todo en Palestina, porque los países árabes no todos tienen la misma condición económica y no todos todos pasan casi por el mismo problema, pero no tienen la misma condición económica. Y Palestina es un país bastante pobre y eso dificulta mucho más la solución de este problema. Una de las soluciones que se proponen es la condena de la violencia y el femicidio, estructurar enlaces con las redes académicas, sociales y jurídicas a nivel nacional e internacional para estudiar las motivaciones reales de este fenómeno y plantear las soluciones acordes de las características vinculantes. Volvemos, aquí están el planteamiento de las soluciones para el problema, pero se dificulta mucho en lo que respecta a Palestina por su poco poder adquisitivo y sobre todo por el desplazamiento de la parte que está sufriendo Palestina en estos momentos. Bueno, hace bastante tiempo. La intervención de las sociedades civiles de modo activo en los programas de igualdad y equidad de género para acelerar el avance de la mujer y su empoderamiento. Intercambio de las instituciones palestinas con las iberoamericanas para evaluar y dialogar sobre la evolución de los programas educativos y sociales. En lo que se pueda colaborar, proyectos, todo lo que pueda hacer sobre anotaciones, en qué se puede ayudar a la mujer palestina para solucionar el femicidio, sobre todo los crímenes de honor que siguen vigentes todavía, una práctica sumamente arcaica, pero que sigue vigente ahorita en el contexto totalmente. Aquí hablamos sobre el basta de femicidios, sobre la campaña Ni una más ni una menos. Entonces, el incremento de muertes de mujeres producto de la violencia y la excesiva crueldad con la que se producen estos son preocupantes, porque sobre todo en Venezuela, y sucede lo mismo que en Palestina, no dista nada en la realidad. Pareciera que Palestina y Venezuela fueran totalmente diferentes y no lo son, porque el mismo problema que sucede en Palestina pasa acá. Aquí no se categoriza como femicidio, sino que pasaría a ser como un crimen común. Entonces, las mujeres son asesinadas por motivos violentos, por una actitud repetitiva de violencia, de maltrato en el hogar, pero no se categorizan, no se establecen como femicidio, sino como AMPA común, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre el femicidio en Venezuela para contrastar lo que pasa en Palestina y en Venezuela. El incremento de muertes de mujeres productos de violencia, así como la excesiva crueldad con las que se producen dichos asesinatos y altos índices de impunidad nos debe alertar. Los asesinatos de mujeres muchas veces no son casos aislados que se dan inesperadamente, sino que son el acto que culmina una conducta de violencia ininterrumpida como resultado de impunidad, falta de denuncias y la tolerancia de las mujeres, sobre todo de la tolerancia que poseen las mujeres maltratadas dentro del hogar y la no denuncia de las mujeres maltratadas. Y es lo que volvemos a caer en el tema. Muchos dicen, pero denuncia, y no es fácil. Muchos dicen, basta el femicidio, y es un eslogan totalmente válido, pero sucede que viene un problema mucho mayor, un problema adicional, que no podemos decir solo sí, denuncia, sino que hay que, primero, Venezuela no posee casas abrigos para las mujeres,
que en caso de ser víctimas de violencia dentro del hogar puedan denunciar y luego irse. En otros países están establecidos casas refugios que luego de salir de la casa pueden pues fácilmente conseguir trabajo e independizarse y cuentan con una protección. Eso debería ser un proyecto a largo plazo que pudiese proponer cualquiera acá y que de verdad se debería dar, porque las estadísticas no mencionan realmente cuántas mujeres son víctimas de violencia. Hay muy pocas porque pocas denuncian. Aquí poseemos, a diferencia de Palestina, la ley sobre el derecho de la mujer de una vida libre de violencia, que es un punto a favor que no poseen los palestinos, primero porque no existe legislación en cuanto a los crímenes de honor, que igual sería un femicidio, y segundo, aquí tenemos esta es una campaña que se llama Ni una más ni una menos, Venezuela la está apoyando, y una cosa puntual al final es que quiero leer algo, que cuando se lamenta este delito en general, se omite puntualizar que todas las posibles herramientas de prevención han fallado. Decir no al femicidio es válido como consigna, pero al mismo tiempo devela que los derechos de las mujeres pudieron haber sido vulnerados o fueron vulnerados. Entonces, decir basta al femicidio es que el femicidio sí existe. Entonces, eso quiere decir que las herramientas no están totalmente dando un fruto para el stop al femicidio. Entonces tenemos que buscar más maneras de hacer que el femicidio no ocurra. La cuestión no es que decir basta al femicidio, que ocurra y decir basta, es totalmente darle un stop. Aquí hay un pensamiento final que es de Hipatia de Alejandría, que dice: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Gracias. Ok.